Tenemos el agrado de presentar a la primera expositora de nuestro foro, la doctora Vivian del Carmen Polar Funes, quien nos hablará sobre la importancia de los cereales andinos. Señoras y señoras, jóvenes estudiantes, participantes todos al séptimo foro gastronómico andino, el imperio de los cereales, organizado por la Escuela Hotelera. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar paso a nuestro invitado, quien viene a transmitir sus conocimientos y experiencias. Tenemos el agrado de presentar a la primera expositora de nuestro foro, la doctora Vivian del Carmen Polar Funes, quien es doctora en Ciencias Sociales, Participación, Empoderamiento e Innovación Tecnológica de la Universidad SOAS del Reino Unido, Londres. Cuenta con una maestría en el Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad Tomás Frías de la ciudad de Potosí, Bolivia. Cuenta con un diplomado en metodologías participativas de la Universidad de San Simón Cochabamba y varios posgrados, como ser el manejo ecológico de los suelos, arqueología y desarrollo rural, entre otros. También ella es ingeniero agrónomo, ingresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente se desempeña como gerente técnico regional del altiplano de la Fundación Proinfa desde el año 2013. Es consultora del Banco Mundial en el proyecto de inversión comunitaria en áreas rurales. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas tenemos Technology for Men and Women, Programas de Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, participación por segundo taller de planificación estratégica para la colaboración con socios de implementación de BICOSUD. Demos un fuerte aplauso por favor para presentar la exposición de la doctora Vivian. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Agradezco a las autoridades de la Escuela Hotelera por haberme invitado para compartir con ustedes la experiencia que tenemos en cereales andinos, particularmente en las especies nativas del territorio nacional. Bueno, al invitarme a este foro me dijeron que hable sobre los cereales andinos. Yo soy ingeniero agrónomo y trabajo mucho tiempo en campo, así que voy a hacer una pequeña aclaración técnica que tal vez desde el punto de vista culinario no tiene tanto efecto, pero sí para aquellos que trabajan en las áreas biológicas. La quinoa, la cañagua y el amaranto en algunas regiones se denominan pseudocereales. Muchos prefieren llamarlas simplemente semillas andinas, porque sus valores nutricionales, como verán en la siguiente presentación, son muy superiores, están muy por encima en términos de proteína y otros componentes nutricionales en comparación con los cereales. El tami, por otro lado, es más bien una leguminosa. Algunos puntos que voy a tocar en esta exposición. Vamos a ver primero la importancia social y cultural. Al haber tocado el tema de cereales o pseudocereales andinos, me voy a concentrar en quinoa, cañagua y amaranto. La importancia ecológica de estos cereales en términos de la biodiversidad existente, su adaptación al medio. La importancia nutricional en algunos aspectos generales relacionados con la diversidad, porque más adelante tienen otra presentación que es más específica al valor nutritivo de cada uno de estos granos. Entonces vamos a ver un poco la diversidad que existe de variación al interior de cada uno de ellos, la importancia económica que tienen con algunas referencias de exportaciones y algo mirando hacia el futuro, donde vamos a ver nuevos potenciales, la revalorización y recuperación de productos nativos, desafíos y oportunidades, pensando en cosas que tal vez no siempre se ven día a día en términos del manejo de estos granos. En la importancia social y cultural de los granos andinos, tenemos que reconocer que antes de la colonia ya existía un gran aprecio por estos cereales, eran parte importante de la dieta de los habitantes andinos. El amaranto se cultivaba en los valles, la quinoa en las regiones altas, sobre todo donde los suelos eran un poco más arenosos, en las zonas de suelos más pesados, es decir, más arcillosos, en las regiones altas, y donde había más heladas se cultivaba la cañagua. Aquí también otra moción de aclaración. La cañagua en Bolivia es conocida también como cañigua en el Perú, y el amaranto, conocido como amaranto en Bolivia, en el Perú se conoce como kiwicha.
de la llegada de los españoles no existía la leche, ¿no? Porque las vacas, las ovejas, todos esos han llegado con los españoles, no había leche. ¿Qué comía la gente? Se pregunta uno. No había queso, no había leche, ¿no? El consumo de carne era muy bajo. Entonces, sobre todo al destetar a los niños, una vez que dejaban el seno materno, empezaban a alimentarse con papillas y bebidas hechas en base a granos andinos por su elevado contenido de proteína, pero además porque algunos de ellos, como la cañagua, tienen también altos contenidos de hierro, fósforo, calcio. Entonces, los granos andinos eran parte de la cultura alimenticia, de los ritos y tradiciones. El consumo de carne, como decía, era muy bajo, entonces la dieta era suplementada fuertemente por estos granos andinos para complementar la parte de proteína, además de otras leguminosas como el tagme. Veamos un poquito la parte ecológica de los granos andinos. Ya durante la inauguración, el director ejecutivo de la escuela hotelera nos hacía una reflexión muy profunda sobre el contexto mundial, ¿no? Tenemos que alimentar al mundo. Bueno, tenemos que sentirnos muy orgullosos porque nosotros estamos sentados sobre la olla de biodiversidad, estamos sentados sobre una gran, amplia gama de productos que pueden alimentar el mundo. Entonces, miremos la agrobiodiversidad. Bolivia es uno de los 15 países con más diversidad biológica del mundo, ¿no? Uno de los 15 países. Hay que sentirse orgullosos, ¿no? Porque realmente estamos en el centro. No seremos primeros en el fútbol, o tal vez algún día lo seamos, pero en biodiversidad estamos en la élite, estamos en los top 15. En Bolivia existen 23 ecorregiones, 20.000 especies de plantas superiores, 3.000 especies animales y 36 pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces no es solamente la diversidad biológica en términos de alimentos, sino de la diversidad biológica ligada a todas las especies. Tenemos más de 50 especies nativas, resalto la palabra nativas, ¿no? Porque son especies originarias de nuestro territorio y de la región andina que contribuyen a la seguridad alimentaria nutricional. Podemos ver en las imágenes. Esta es la cañagua, esta es la quinoa, este es el tarwi cuando están en campo, ¿no? Además de, bueno, el tomate de árbol, los ajíes, racachas y todos los demás, además los maíces andinos de diversos colores, bueno, son más de 50 especies, ¿no? Y dentro de cada una de estas especies existe también una amplia diversidad, una amplia gama de variedades y tipos de productos. En Bolivia tenemos zonas de alta biodiversidad, que son reservas de diversidad agrícola. Podemos ubicar acá a lo largo de la cordillera, en diferentes regiones, estos puntos de diversidad, donde, bueno, lamentablemente no se puede ver acá el cuadro muy pequeño, pero se produce una serie de productos andinos, entre los cuales están la quinoa, la cañagua, el amaranto y el tagme. En esta región, por acá, es donde se produce más quinoa, ¿no? Tenemos hacia los valles, donde tenemos ya el amaranto, también el tarwi, y la cañagua también por esta zona hacia el sur de La Paz. La diversidad de granos andinos en Bolivia es grande, como les decía. Podemos ver aquí una imagen. No sé, algunos de ustedes que han cocinado quinoa, ¿qué colores conocen? A ver, más fuerte. Blanco, blanco, rojo, negro. ¿Sí? Miren esta diversidad. No, entonces el complejo de los granos andinos está compuesto por esos tres que son la quinoa, la cañagua y el amaranto, y la diversidad genética de estos granos se conserva en bancos de termoplasma. Hasta el 2014 se tenían en quinoa 3.121 accesiones, tipos, variedades, ¿no? Conocemos 3 colores, pero saber que en Bolivia existen más de 3.000 tipos, colores, variedades de quinoas. En cañagua, 801 variedades ecotipos. En amaranto se conservan 51.
Aquí es importante resaltar que existía mucho más seguramente en la época de la cañagua respecto al amaranto, pero esto se ha ido perdiendo gradualmente y lo que se ha podido rescatar hasta ahora son 51 ecotipos solamente. En términos de nutrición, los granos andinos tienen una amplia importancia. Como les decía, ustedes van a ver en la siguiente presentación unos valores estándar de los granos andinos en términos nutricionales, pero aquí quiero mostrarles que dentro de cada uno hay una amplia variación. Bueno, aquí vemos comparativamente el promedio, digamos, de quinoa, cañagua y amaranto, y vemos que los tres tienen valores sobresalientes en términos de proteína, aunque existen variaciones entre uno y otro. Y comparamos aquí con el trigo, el arroz y el maíz, que son cereales y que tienen valores que están por debajo de los granos andinos. Ahora, mirando dentro de cada uno de ellos, miramos la quinoa. De las más de 3.000 variedades, se ha hecho un estudio analizando bromatológicamente 555 accesiones para comparar y ver los valores nutricionales que tenían estas 551 accesiones, y se ha observado que existe una amplia variación. Se fijan acá, proteína, por ejemplo, hay variedades o ecotipos que tienen 10% aproximadamente, en tanto que hay otros que llegan a tener hasta 18% de proteína, ¿no? Entonces, dentro de las mismas quinoas, dentro de la diversidad genética que tenemos, hay una variación, y esta variación no solamente se traduce en términos de valor nutritivo, se traduce también en lo que es sabor, olor, color, textura y posibilidades de preparados. Cuando uno llega a las comunidades andinas, observa que las señoras de las comunidades saben muy bien qué quinoa sirve para qué. Dicen, no, esta es para la sopa, esta es para sopa. No, esta es para hacer chispiña, esta otra sirve para hacer graneado, esta otrita es para pesque, esta es para harina, ¿no? Ellos conocen bien porque cada una de ellas tiene un comportamiento diferente, tiene un olor diferente. Las quinoas del altiplano sur, por ejemplo, tienen un olor mucho más fuerte. Las quinoas que se encuentran acá a orillas del lago, que son quinoas más dulces, tienen un olor muy distinto, ¿no? Un olor más suave. Entonces, la variación en la diversidad genética está vinculada no solamente al valor nutritivo, sino también a las características organolépticas del producto para sus preparados. Lo propio ocurre en cañagua, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que se hizo de análisis de la diversidad en 90 muestras. De las 800 solamente se pudo hacer 90, pero se observa que también hay una amplia gama de variación, ¿no? Con proteína que va desde el 12, más del 12% hasta el 19%, y variaciones similares en los demás compuestos. Lo propio en el caso de amaranto. Obviamente acá la diferencia es menor porque se evaluaron solamente 12 muestras de las 51 que se tienen en el banco de germoplasma. Entonces, para los tres casos podemos ver que no es simplemente quinoa blanca, roja, negra, y no es simplemente cañagua o amaranto, ¿no? Sino dentro de cada uno de los productos existe una posibilidad infinita de hacer pruebas, y para ustedes que son especialistas del área gastronómica, de generar y crear cosas nuevas y identificar también el potencial de cada una de estas variedades. Importancia económica de los granos andinos. Antiguamente hablo para los muy jóvenes, digamos en la década de los 90, los 80, ¿no? Cuando algunos de ustedes estaban naciendo seguramente, la quinoa, la cañagua era la comida del pobre. El amaranto ya había desaparecido prácticamente, ya no se conocía, ¿no? Muy poco en los valles. ¿Por qué? ¿No? Era la comida del pobre, la comida del pajarito. Porque después de la colonia, estos granos se fueron perdiendo poco a poco por el tema de las minas y la demanda de productos más convencionales, ¿no? En base a fideos, papas, etcétera, y se fueron perdiendo los granos que eran de alto valor nutritivo, siendo reemplazados generalmente por carne para reemplazar la proteína.
¿Podemos ir a la anterior? Entonces, en esa época, en la antigüedad, años 80, principios de los 90, el precio que tenía la quinoa, etcétera, era muy bajo. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, o bueno, ocurrió verdaderamente que la quinoa se consumía por los astronautas de la NASA. Y ahí todo el mundo dijo, wow, si los astronautas comen, yo también. Y empezó la crecida de los precios de la quinoa, ¿no? Entonces, bueno, esto muestra solamente desde el año 2006, los años anteriores eran mucho más bajos aún, pero muestra una crecida continua de la cantidad de exportación de quinoa al exterior. Y a medida que crece la exportación, incrementa el precio, entonces los bolivianos también nos vamos dando cuenta de la importancia del valor y se va incorporando más en la dieta urbana, porque la dieta rural de las zonas andinas estaba siempre presente, ¿no? Empieza a aumentarse la superficie cultivada, los agricultores que antes cultivaban 1/4 de hectárea para su consumo familiar solamente, para este año y el próximo año, empiezan a incrementar la superficie, llegan a varias hectáreas, 10 hectáreas, 16 hectáreas y va creciendo, ¿no? Con el lanzamiento del Año Internacional de la Quinoa, esto sube aún más, hay un boom mayor. Esta cifra es parcial, no es del año completo, es solamente hasta agosto, pero hay un boom muy fuerte de la quinoa y el precio se va a los cielos, al igual que los volúmenes de exportación a nivel mundial. El efecto que tiene a nivel del consumo interno limita un poco el consumo interno, pero el efecto que tiene en las comunidades productoras de quinoa es muy fuerte, porque genera ingresos que mejoran las condiciones de vida de las familias. Mirando un poco a los productos transformados, no solamente se exporta la quinoa, se exportan también la cañagua y el amaranto, pero en volúmenes menores, y se exporta también productos transformados. Entonces acá podemos ver un crecimiento también de los productos transformados de quinoa, cañagua y amaranto. Esto es muy importante porque generalmente el precio de los productos transformados es mayor y por lo tanto se generan mayores ingresos para el país, para los productores y para los exportadores también. Así que todos aquellos que estén pensando en desarrollar nuevas recetas, tal vez para la exportación, aquí se generan fuentes importantes, ha marcado una tendencia, ¿no? Entonces podemos ver que con el Año Internacional de la Quinoa, el precio se ha ido pero a la estratosfera, ¿no? Y después tenemos ya una bajada importante en los precios. No sé si han escuchado tal vez en las noticias que ha habido una importante bajada en los precios de la quinoa. Ahora se ve, cosa que no se veía antes, señoras vendiendo al menudeo, ¿no? Al raleo, la quinoa en las calles, ya por librita, ya por kilo, ¿no? Entonces, nuestro mercado interno se está potenciando más, se está dando más espacio al mercado interno y obviamente hay más espacio para ustedes también. El tema de los precios, del mercado, es un tema muy sensible, ¿no? El año 2005, bueno, a partir del 2004, hubo un impulso muy fuerte también para la producción de amaranto en los valles de Bolivia, ¿no? En Chuquisaca se empezó a producir bastante amaranto porque el precio era interesante, estaba por los 800 bolivianos el quintal. Repentinamente en 2005 la India liberó cantidades pero industriales inmensas de amaranto que había producido en sus territorios tropicales, inundó el mercado y el precio se fue al suelo, ¿no? Cayó hasta aproximadamente 200 bolivianos el quintal, que ya ni pagaba el costo de producir para los agricultores. Entonces el tema del precio internacional es bastante fluctuante y puede tener un efecto directo sobre los agricultores. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que pasó en el caso de amaranto en Chuquisaca? La bajada de precios, ¿no?, hizo que existiera mucho amaranto disponible en el mercado y empezaron a surgir los negocios en torno a los productos elaborados con amaranto, ¿no? Pequeñas empresas, se me ocurre una aquí de la cabeza simplemente, sobre la roca, por ejemplo, en Chuquisaca, empezó a producir unas que llamaban magdalenas, como unos muffins de amaranto, y vendía el desayuno escolar, y empezaron a copar varios espacios, y así se revitalizó también
el mercado del amaranto, mejorando los precios porque ya había una demanda interna, ¿no? Entonces es importante pensar que nosotros podemos equilibrar la situación de los agricultores, productores de quinoa, de cañagua, que en este momento están experimentando problemas de mercado por los precios, al crear una demanda nacional, al empezar a producir y consumir a nivel local, ¿no? Porque eso le da un balance, ya no depende 100% de exportar ese producto, sino que tu población te demanda también fuertemente. Es algo que pasa en el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú hay una demanda interna nacional muy alta de lo que ellos llaman la cañihua, la kiwicha y la quinoa también, ¿no? Entonces hay una demanda muy fuerte y tienen un segmento de su producción que se destina a la exportación, pero hay un segmento importante que es para consumo interno, con productos cereales, barras energéticas, complementos nutricionales, kiwigen, he visto también en el mercado mezclado con cocoa, hay una infinidad de productos, ¿no? Entonces hay amplio espacio para la creatividad y el desarrollo de productos. Ahora voy a presentar algo distinto, ¿no? Un poco mirando hacia el futuro. Creo que mirando hacia el futuro ya hemos visto bastante el avance de los granos, el grano, como semilla, como pseudo cereal, como queramos llamar. Pero también hay que mirar que la planta íntegra tiene un alto valor nutritivo. Nuevos estudios nos muestran que existen otras fracciones nutricionales en los granos andinos con potencial especial. Creo que hay un espacio más adelante, también una presentación donde van a hablar sobre los celíacos, ¿no? Pero los granos andinos son muy fáciles de digerir, ¿no? La proteína, los componentes nutricionales que tienen son fáciles de digerir y no tienen gluten. Estudios realizados en Bolivia, en Suecia, muestran que la cañagua, por ejemplo, es una fuente potencial de antioxidantes naturales y otros compuestos bioactivos. Algunas variedades alcanzan contenidos de flavonoides de 144 miligramos, ¿no? Y estos valores son superiores a los que tienen los arándanos agrios, las cerezas, las frutillas y muchas otras del tipo de las fresas, ¿no? Ahora, yo creo que aquí también es importante mirar hacia atrás, hacia nuestros antepasados. ¿Qué comían ellos? ¿Manzana? ¿Naranja? No. ¿Arándanos? ¿Frutillas? No. Nada de eso existía. Su dieta estaba basada en el maíz, la papa, los granos andinos, ¿no? Entonces, ¿y de dónde ellos obtenían los antioxidantes? ¿Por qué no se enfermaban a estas alturas? Encontramos que muchas de las especies nativas de nuestro país tienen componentes bioactivos comparables o superiores a las estrellas nutricionales que tienen en Europa y en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, les invito a pensar en esto. Hay todavía mucha investigación por hacer. Hay estos investigadores, Peñarrieta, que es un investigador nacional, que ha hecho estos trabajos, y hay otros investigadores que están trabajando sobre analizar estos compuestos bioactivos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado del noni, por ejemplo, ¿no? Algunos de ustedes cura todo, ¿no? Un jugo hecho en base a noni, inclusive hace unos meses he visto ya en el mercado Rodríguez aquí vendiendo la fruta fresca. ¿Cuáles son los componentes de esos alimentos exportados o más bien importados de afuera que hacen que sean atractivos? Son precisamente los compuestos bioactivos, ¿no? Los flavonoides, los antioxidantes que retardan la edad. Señores, está en la cañama, ¿no? Miraremos un poco más nuestros granos andinos y a ver cómo podemos explotarlos, comercializarlos de mejor forma. Entonces, además tienen compuestos antidiabéticos, antihipertensión. Estos son estudios científicos, principalmente cuando se combinan con las leguminosas. El conocimiento tradicional también lo sabe mucho. Uno cuando va a las comunidades, hay una persona con diabetes que viene de afuera, porque los locales rara vez son diabéticos, ¿no? Pero cuando vienen de afuera, les recomiendan consumir quinoa
pero las silvestres, ¿no? Que le llaman ellos ajara, que es una negra, compuestos bioactivos. Entonces, mirando solamente un pantallazo, ¿sabían que en muchos países del mundo se comen las hojas de amaranto? Aquí un comparativo simplemente con las acelgas y la espinaca. Miraremos la proteína, el calcio, ¿no? Siguiente. Lo mismo, otras investigaciones realizadas muestran que las hojas de la quinoa también tienen gran potencial de consumo, ¿no? Las hojas de quinoa, miraremos la proteína, el calcio, vitamina C. Lo propio en el caso de la cañagua, otras investigaciones hechas en cañagua. Miren esto, las hojas tiernas de cañagua, casi como el grano, ¿no? Estamos hablando de la panoja, que ya tiene la flor, la panoja es la flor. Entonces, en todos los casos, miren este valor de zinc que tiene. Aquí ya no necesitaríamos darles a los niños jarabe de zinc, ¿no? Basta con que les demos una ensaladita con las hojas más tiernas recién brotadas de la caña. Entonces, se puede consumir la panoja de la quinoa también, sobre todo de las variedades dulces, porque su sabor es mucho más suave. También las hojas, las plantas tiernas de la quinoa, de la cañagua pueden consumirse, también del amaranto. No nos olvidemos que estas especies pertenecen a la familia de la espinaca. Si se fijan, la forma de la hoja es muy similar a la de la espinaca. Entonces tienen también alto contenido de hierro y pueden consumirse. Y aquí ya algunos preparados. Esta es una panoja, es decir, una flor de quinoa tierna antes de que el grano se haga duro, en un rebozado. Bueno, ustedes saben mejor, esto lo ha hecho Jet porque yo no cocino muy bien, pero me deleito con las maravillas que pueden preparar ustedes los artistas, ¿no? Este es un pollo y tiene una salsa como de pesto o algo así, pero relleno con hojas de cañagua, quinoa. Aquí tenemos una decoración de pequeñas hojas de cañagua, ¿no? En diferentes decorados. A nivel local también es importante promover, no solamente en la ciudad y los platos exquisitos y maravillosos que sirven en los restaurantes, pero sino también con las comunidades, ¿no? Este es ya un rebozado más caserito hecho en la comunidad, con las agricultoras, y esto enriquece fuertemente la dieta que es basada en papa, chuño, ¿no? Y algunas otras raíces como ocas, etc., ¿no? Esta es la dieta normal. Pero le ponen un verdecito aquí con unas ensaladitas de quinoa, de cañagua, de amaranto, unos rebozaditos de verde, y estamos mejorando el consumo de hierro y mejorando la dieta en general. Desafíos y oportunidades. Bueno, el desafío es buscar espacios y nichos para especialización de los diferentes productos, ¿no? Ahora, con la bajada del precio de la quinoa, nos damos cuenta que no es solo quinoa porque quinoa, sino que tenemos que buscar especializarnos, tenemos que buscar nichos especiales. La quinoa del intersalar, ¿no? La jupa o la ajara, ¿no? Quinoa silvestre. O sea, hay que buscar nichos de especialización. Explorar la diversidad genética de los granos andinos, porque como hemos visto, hay una amplia gama de variación, nutricionalmente y también en términos de sabor y posibilidades de uso. Explorar la planta verde, les dejo el reto aquí para todos ustedes para que puedan explorar las plantas en verde, ¿no? Las plantas pequeñas, las hojas tiernas, las panojas, que son las inflorescencias, para promover su consumo tanto a nivel urbano como rural, ojalá. Y bueno, analizar y promover los productos locales que pueden ser una alternativa en regiones extremas, con altos niveles de desnutrición, como son nuestras regiones andinas, donde lamentablemente no se producen hortalizas, verduras y otros, y estas plantas podrían aportar en su forma verde. Gracias. No sé si hay un espacio de preguntas ahora o... ¿Sí? Muchas gracias a la licenciada Vivian. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Los estudiantes que deseen una pregunta, levanten la mano y nuestras azafatas les van a pasar el micrófono. Por favor.
favor pónganse de pie para que nuestro expositor pueda ver. Buenos días, muchas gracias por su exposición. Quisiera preguntarle si usted sabe si la producción de cañagua abastece o cubre la demanda nacional. Gracias. El año pasado la producción de cañagua no abastecía la demanda nacional porque empezó un proceso de exportación muy fuerte de cañagua. Este año los precios de la cañagua han bajado debido a que está un poco anexada a la quinoa, ¿no? Porque se exporta como baby quinoa. Ese es el mecanismo de exportación. Se han anexado a los precios de la cañagua han bajado y por lo tanto existe mayor oferta ya en el mercado nacional. Aprovechando la dica de que podamos utilizar las hojas, más o menos ¿cuánto tiempo se puede mantener las hojas verdes en un refrigerador o en un recipiente de conservación para que podamos aprovechar todo su potencial nutritivo? Gracias, esa es una muy buena pregunta. Las primeras pruebas experimentales que tenemos, guardada en un tupper sellado con una hoja de papel toalla para absorber el exceso de humedad. Las hojas de quinoa, las hojas de cañagua pueden aguantar entre aproximadamente 3 semanas, ¿no? Y esto se debe a que son plantas de altura con hojas más gruesas y acostumbradas a la helada, ¿no? Y a los fríos extremos. Entonces en el refrigerador se mantienen bien. No ocurre lo mismo que en el amaranto, que es más delicado y se daña más rápido.